Sí, doctor, lo logramos visualizar. Ya. A ver. Muy buenas noches con todos los presentes. Nuevamente, muchas gracias a CEFOCAC por la invitación para hoy día tocar un tema importante, que es muy mediático en algunas situaciones y que es bueno saberlas siempre para aplicarlas en el día a día, que son las medidas de coerción. En este caso, voy a tratar yo las medidas de coerción personal. Sin embargo, voy a iniciar con un preámbulo respecto a qué son las medidas de coerción procesal en general y cuáles son los principios que rigen estas medidas de coerción procesal y también cuáles son los presupuestos básicos, porque hay presupuestos básicos para todas las medidas de coerción, como también hay presupuestos especiales determinados en los artículos establecidos. Muy bien, entonces voy a comenzar a proyectar una diapositiva. Dar un momento para buscarla. Si logran ver la diapositiva. Bueno, sí, imagino que sí lo logran ver entonces. Muy bien. Muy bien. A ver. Bien, entonces como lo mencionaba, hoy día vamos a hablar sobre las medidas de coerción procesal. Sin antes iniciar brevemente con lo que son los principios, qué son las medidas de coerción en general, ¿no? A ver, este elemento. Las medidas coercitivas, aquí he puesto una breve descripción, son actos procesales de coerción directa que pese a recaer sobre los derechos de relevancia constitucional, o sea, que tienen protección constitucional, que pueden ser de carácter personal o patrimonial de los imputados y en algunos casos específicos también de terceros como testigos relevantes, se disponen con la finalidad de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado puede realizar durante el transcurso del proceso instaurado en su contra, e incluso de llegar a frustrarlo. Durante el proceso, el investigado puede tratar de sustraerse de la acción penal, evitando así una condena, una sentencia condenatoria al final del proceso, o en su defecto evitando de que se pueda hacer efectiva el cobro de la reparación civil, valiéndose pues de actuaciones que le permitan disminuir su patrimonio o, en el caso de la sanción penal, poder buscar la impunidad al tener una conducta obstruccionista con la justicia o amedrentativa con algunos testigos. Es por eso que nacen en ese sentido o son necesarias las medidas coercitivas. Pues las medidas coercitivas tienen unos principios que las rigen de forma general para todas. Vamos a pasar a detallar. Estos son los principios. Principio de excepcionalidad, principio de proporcionalidad, principio de provisionalidad, principio de variabilidad y principio de suficiencia probatoria. Existen otros principios, como ya he sabido el principio de legalidad, que bueno, es el principio que rige todo nuestro sistema jurídico, y también el principio de motivación de las resoluciones judiciales, que no les he considerado porque también es un principio que rige todo el proceso penal. Muy bien. El principio de excepcionalidad. ¿Qué nos menciona el principio de excepcionalidad? Este principio nos dice que las medidas coercitivas se aplican de manera excepcional solamente cuando fueran estrictamente necesarias e indispensables para los fines del proceso. Si se pudiera, se debería optar por otras de menos intensidad o menos gravosas, siempre que fuera estrictamente necesario. Entonces, el principio de excepcionalidad se ve actualmente muy
mancillado, no muy respetado, puesto de que, como es bien sabido por todos, existe un abuso de una medida de coerción personal, que es la prisión preventiva, puesto que se ha convertido en la regla, básicamente. Y esto es por una respuesta del órgano jurisdiccional del Ministerio Público a esta sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía, tratando de apalear esa sensación, brindando prisiones preventivas a diestra y siniestra. Pero bueno, ese es otro tema que ya han tocado. Luego está el principio de proporcionalidad. ¿Qué establece el principio de proporcionalidad? Bueno, el principio de proporcionalidad nos dice que la medida coercitiva debe guardar proporcionalidad con el peligro procesal existente y que a su vez debe relacionarse con el delito invocado y con la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Por lo cual el juzgador debe realizar una ponderación entre los intereses de la sociedad, que es que se restablezca la norma, que se alcance la justicia, frente a los intereses privados del imputado, ¿no? Entonces, se debe hacer una ponderación para que se aplique en el caso concreto la medida de coerción. Entonces, debe haber una racionalidad también, una proporcionalidad. Sabemos que la proporcionalidad se divide o se subdivide en tres principios que también deben ser analizados. El principio de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, también se debe hacer un análisis de esos tres subprincipios para poder establecer si es que la medida de coerción personal que se va a imponer a un imputado es proporcional a los fines del proceso. Luego tenemos el principio de provisionalidad. El principio de provisionalidad nos menciona de que una vez que se haya emitido ya una resolución donde se haya impuesto una medida de coerción personal y haya quedado firme, esta puede, es una medida que se establece provisionalmente, o sea, que tiene que cumplir una finalidad. Y al cumplir su finalidad, esta ya no debe ser ejecutada o debe cambiarse por otra menos gravosa o en todo caso, desaparecer. Entonces, las medidas cautelares o las medidas de coerción solo deben mantenerse, como les dije, mientras subsiste esa necesidad de su aplicación que fue requerida inicialmente. Luego tenemos el principio de variabilidad. En este caso, el principio de variabilidad nos dice que una vez impuesta una medida de coerción, esta puede variar siempre y cuando es muy parecida a la de provisionalidad, pero tiene sus diferencias. La variabilidad nos señala que la medida de coerción durante el proceso, durante su ejecución, puede variar siempre y cuando aparezcan otras alternativas o hayan desaparecido uno de los presupuestos que fundamentaron la imposición de esta. Y bueno, el principio de suficiencia probatoria es un principio que nos establece que se debe, para poder imponer una medida de coerción personal, debemos primero establecer la existencia, por lo menos indiciaria o presumible, del hecho y su vinculación de esta con el imputado que va a ser objeto o en quien va a recaer la medida de coerción. Esos son los principios de suficiencia probatoria. Eso se explica. ¿Alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro para avanzar a la siguiente diapositiva? Ya entrar de lleno a las medidas de coerción personal. Bien, sigamos entonces. Tengo la duda si ahí está, ya está, ya está. Catherine Piña levantó la mano, ha puesto un ok. Sí, me están escuchando. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los presupuestos básicos de todas estas medidas de coerción, en este caso personal que vamos a tratar? Pues existen dos presupuestos básicos, siempre. El fumus bonis juris, que es la apariencia en el buen derecho, y el periculum in mora, que es el peligro en la demora. En el apariencia en derecho, lo que se realiza es un juicio o razonamiento para determinar como probable o verosímil la existencia de un hecho delictivo imputable a una persona determinada. En virtud de este razonamiento, de este juicio valorativo que se realiza, se puede entonces establecer que se puede aplicar una medida, un cautelar, una medida de coerción con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una futura pena. Mientras que el peliculum in mora, que es
es el peligro procesal, básicamente de carácter aparente, respecto a que la actuación del imputado en un futuro puede dar pie a que realice ciertos hechos que de forma indirecta o directa puedan atentar contra la finalidad del proceso, que es la imposición de una pena y el pago de una eventual reparación civil. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la detención preliminar. La detención preliminar es una medida de coerción personal por la cual se pone a disposición al detenido por medio de la policía ante la autoridad judicial a fin de que éste a la vez ponga a disposición del fiscal para que realicen los actos de investigación urgentes e inaplazables. ¿Por qué urgentes e inaplazables? Porque como lo vamos a ver más adelante, la etapa procesal en la que se puede imponer una detención preliminar o se puede requerir y ejecutar una detención preliminar es durante las diligencias preliminares. Y las diligencias preliminares tienen como finalidad realizar aquellos actos urgentes e inaplazables con la finalidad de poder acreditar la existencia del delito y la vinculación de el investigado a esto. ¿Cuáles son los supuestos de la detención preliminar? Los supuestos son, bueno, el código nos ha establecido, bueno, les voy a decir el artículo para que lo tengan en mente, el 261 del Código Procesal Penal establece estos tres supuestos. El primer supuesto es que fuera de todos los casos de flagrancia, el delito por el cual se está imputando a esta persona tenga una pena privativa de libertad superior a 4 años. Y además, sea presumible la existencia de una posibilidad de fuga. El segundo supuesto es que el imputado es sorprendido en flagrante delito, pero logra evitar la detención. Esto quiere decir que no se pudo detener la detención en flagrancia, pero se pudo advertir al imputado cometiendo el delito, pero fuga, huye. Entonces, podemos, como Ministerio Público, bajo esta información, este supuesto, dirigirnos al Poder Judicial a través de un requerimiento y solicitarle la detención de esta persona. Y también se puede solicitar la detención preliminar cuando el detenido se fugara de un centro de detención preliminar. ¿Cuál es el trámite? El Ministerio Público elabora un requerimiento de detención preliminar. El requerimiento de detención preliminar tiene que tener a la persona correctamente identificada, con la finalidad de evitar casos de homonimia que ya no son tan frecuentes, pero hace muchos años atrás sí eran frecuentes y causaban algún tema de perjuicio cuando detenían a una persona que no era quien debería ser detenida. No es necesario la realización de una audiencia, las diligencias la medida coercitiva de detención preliminar no es necesario que se debate en audiencia, solamente debe ser emitido el requerimiento, motivado correctamente, identificado plenamente a la persona sobre quien va a recaer esta medida, y el Poder Judicial, el juzgado de investigación preparatoria, quien es el encargado y competente para resolver estos requerimientos, va a emitir su auto motivado y la ejecución va a estar a cargo de la Policía Nacional. Como lo dije hace unos momentos, la detención preliminar solamente puede ser solicitada durante las diligencias preliminares. ¿Cuál es el plazo de la detención preliminar? Bueno, el plazo constitucional mínimo es 72 horas. Pero cuando revierte especial complejidad por el delito, pueden ser 7 días. Para casos de crimen organizado, pueden ser 10 días. Y para los casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje, son 15 días. ¿Cuáles son las características de la detención preliminar? Como hemos visto al inicio, existe el principio de provisionalidad, por lo cual todas las medidas todas las medidas de coerción personal que vamos a ver son provisionales. Es una medida eventual y de corta duración. Persigue asegurar la presencia física del investigado, esto es a nivel de diligencias preliminares, a fin de que se tome su declaración o en su defecto se le practique algunas pericias. Bien, la finalidad de la detención preliminar es someter al investigado a los actos urgentes de investigación donde es necesaria su participación. Por ejemplo, su declaración, sí o sí, la toma de muestras para alguna pericia fonética, por ejemplo, la toma de huellas dactilares para hacer una contrastación de huellas. También es importante, por ejemplo, la detención preliminar en casos de crimen organizado, más que todo, cuando se necesita, por ejemplo, dentro de su esfera de dominio que puede ser su hogar,
detenerlo y también custodiar por ejemplo, sus bienes personales como sus celulares, sus computadoras, y permitir que el investigado nos dé acceso a estas. También es necesario, por ejemplo, la detención preliminar para someter al investigado a un reconocimiento en rueda de personas. Para poder ejecutar la detención preliminar es necesario, como lo mencioné, un pronunciamiento judicial que autorice la ejecución de esta medida, la cual debe ser debidamente motivada. Deben existir suficientes elementos de convicción que permitan inferir. Esto también tiene que ver con el principio de suficiencia probatoria, que señala que deben permitir inferir la existencia del hecho delictivo y la vinculación del investigado con éste. Son fundamental para poder solicitar la detención preliminar. Las resoluciones son recurribles en apelación. Sí. Una vez que sale el auto que aprueba la detención preliminar, se ejecuta, el que se ve afectado con esta medida puede recurrir, puede apelar a esta decisión. Y son emitidas sin trámite alguno, puesto que, como lo mencioné, no es necesaria la concurrencia de una audiencia donde se debata esta, solamente con el requerimiento, y el juez motivará en una resolución. ¿Alguna pregunta respecto a la detención preliminar judicial? Bien, sigamos. Ahora vamos con la detención domiciliaria. La detención domiciliaria es una medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria de la persona, es decir, su libertad de desplazarse a voluntad de un lugar a otro se encuentra limitada únicamente al espacio físico del domicilio. Esa es una medida que es menos gravosa que la prisión preventiva, pero más gravosa en este caso, por ejemplo, que una comparecencia con restricciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Puesto que, si bien somete al investigado a un espacio físico limitado como es su hogar, encuentra las comodidades que de repente no podría tener en un establecimiento penitenciario donde podría tener una prisión preventiva. ¿Cuáles son los requisitos de la detención domiciliaria? Para eso debemos analizar primero los requisitos de la prisión preventiva. Como lo ven en pantalla, la prisión preventiva tiene por lo menos 3 requisitos establecidos en el Código Presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 4 años y el peligro procesal que se bifurca en un peligro de obstaculización o un peligro de fuga. En un peligro de fuga. Cuando concurren estos 3 elementos adicionales a los elementos que se establecen en la casación, que son la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, también cuando concurren estos elementos, como les mencionaba para la prisión preventiva, pero en quien recaería la prisión preventiva es mayor de 65 años, tiene una enfermedad grave o incurable, una grave incapacidad física permanente que afecta su desplazamiento, es una madre gestante, es entonces a ellos a los que se les debe requerir una detención domiciliaria. ¿Y cuáles son los plazos? El código nos dice que los plazos son exactamente los mismos que serían para la prisión preventiva. 9 meses para un caso común, 18 meses para un caso complejo, 36 meses para un caso de crimen organizado. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la detención domiciliaria? Bueno, la detención domiciliaria solo procede durante la etapa de investigación preparatoria. Exige, y además de los supuestos esbozados, la previsión de evitar razonablemente el peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Efectivamente, como se está discutiendo, o como se ha discutido en la prisión preventiva ya, tanto los graves y fundados elementos como la prognosis de pena, pero la estrella es el peligro procesal. Este peligro procesal debe mantenerse para poder sustentar que las personas que ingresan dentro de los puestos que son mayores de 65, tienen enfermedad grave incurable, una grave incapacidad física permanente o madre gestante, tiene que concurrir conjuntamente con ellos, mantenerse, perdón, el peligro procesal.
para poder nosotros imponer una detención domiciliaria. Por ejemplo, el caso más recordado de detención domiciliaria en este momento es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, quien es una persona mayor de 65 años, por los cuales no le correspondería una prisión preventiva, pero sí una detención domiciliaria. Y pese a su edad, es vigente aún el peligro de fuga, puesto que esta persona tiene los medios suficientes para poder abandonar el país y se encontrar en una situación de libertad. También, de ser necesario, se puede prohibir la facultad del imputado de comunicarse con otras personas. Una detención incomunicada, una detención domiciliaria incomunicada. No obstante, no se puede prohibir esta facultad con personas de su familia o terceros que se encuentran a cargo de su cuidado. Podría disponerse la detención domiciliaria con vigilancia electrónica personal. Efectivamente, ya con la llegada de los medios electrónicos puede disponerse acumulativamente una detención domiciliaria, perdón, con vigilancia electrónica. ¿Alguna pregunta? A ver, acá veo. Parece que han desactivado los audios. Bueno, pueden escribirlo y yo lo respondo cuando lo vea. Para poder leer. Ya. Bien. Entonces vamos a pasar, como no hay preguntas, vamos a pasar, no pasa, ahí está, a la comparecencia. La comparecencia tiene se bifurca en dos, en comparecencia simple y en comparecencia con restricciones. Muchas veces hemos escuchado en audiencias que en algunos casos se solicita la comparecencia con restricciones, en algunos casos la prisión preventiva, en algunos casos no se hace referencia a la comparecencia, lo que implica que es una comparecencia simple, ¿no? Y la comparecencia va en función a la gravedad del hecho imputado y también va en función a la posibilidad de que exista una sustracción al brazo de la justicia, o sea, una sustracción al proceso penal. Entonces, la comparecencia es la medida de coerción personal de menor intensidad, cuando hablamos de la comparecencia simple, y supone una mínima constricción posible a la libertad personal del imputado. No obstante, se encuentra sometido a un régimen de control por parte de la jurisdicción competente. A este régimen de control que se hace mención es a las reglas de conducta que el código establece en su artículo, a ver si no se me pierde, en su artículo 288, en las que el juez, de forma unitaria o acumulativamente, puede imponer algunas de estas medidas, de estas restricciones o reglas de conducta al imputado. Muy bien. ¿Cuáles son los presupuestos de la comparecencia simple? Bueno, hay dos presupuestos. Si el fiscal no solicita la prisión preventiva en el término de plazo del artículo 266. El artículo 266 hace mención a la detención judicial en caso de flagrancia, en la que el fiscal puede requerir al juez de investigación preparatoria dentro de las 12 horas de producida la detención en flagrancia por la Policía Nacional, un mandato judicial de una ampliación por 7 días más. En este caso, primero se tendría que formalizar y si percibe ese plazo no lo realiza, entonces es comparecencia simple. Y también cuando no concurran evidentemente los presupuestos de la prisión preventiva, como ya lo hemos manifestado, es graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 4 años y el peligro procesal en esos dos aspectos, ya sea en peligro de fuga o peligro de obstaculización. Mientras que la comparecencia con restricciones se impone cuando sí exista un peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Porque ese es el principal fundamento para imponer una comparecencia con restricciones. Restringir de alguna manera las libertades que tiene el imputado para evitar que éste pueda sustraerse al brazo de la justicia. Ahora,
También hemos dicho nosotros que los presupuestos de la comparecencia simple son cuando no concurran presupuestos de la prisión preventiva. Evidentemente, aquí podemos analizar de que cuando no concurre el peligro de fuga, es comparecencia simple. Pero cuando concurre el peligro de fuga, pero no concurre la prognosis de pena, o no concurre los graves y fundados elementos, entonces se impone una comparecencia con restricciones. Ojo, aquí tendremos que hacer también un juicio de valoración sobre la excepcionalidad y, eh, y la proporcionalidad de los principios que hemos mencionado al inicio, puesto que, como habíamos dicho, la excepcionalidad señala que si existen medidas coercitivas mucho menos gravosas, se debe optar por imponer dichas medidas y no por una mayor gravosa. Entonces, la comparecencia con restricciones vendría a ser, pues, la medida, digamos, restrictiva que estaría detrás de la prisión preventiva. Recordemos que la detención preliminar se pone, perdón, que la detención domiciliaria se pone en casos específicos, ya sea por la salud del investigado, por ser una madre gestante, por la incapacidad de moverse. Muy bien. Algunas características de la comparecencia con restricciones. Bueno, si el imputado no cumple con las restricciones, previo requerimiento ya sea del fiscal o del juez, se podrá solicitar la revocación de la medida e imponer una prisión preventiva. Para esto se deben seguir los arreglos de las audiencias de prisiones preventivas. Se llama audiencia, se debate y el juez resuelve si impone o no una medida de prisión preventiva. El juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a las personas que determine y podrá alternativamente también, en la comparecencia con restricciones, poder solicitar la vigilancia electrónica personal, famosos grilletes electrónicos que pueden establecer en qué lugar nos encontramos, si estamos cumpliendo en el caso de la atención domiciliaria, ¿no? Pero esto nos serviría para establecer si se está cumpliendo con las restricciones. Por ejemplo, no acercarse a lugares de dudosa procedencia, no acercarse, por ejemplo, a la vivienda de unos de los investigados, los testigos, X, etcétera, ¿no? Podría servir para también tener un control de esas restricciones que se le han impuesto. ¿Alguna pregunta respecto a esto, a la comparecencia simple con restricciones que quisieran? Me gustaría que den preguntas porque son temas puntuales lo que voy a hablar hoy día. Bien, sigamos. Muy bien, a ver, entonces vamos a pasar a impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país es la medida cautelar personal que limita el ámbito territorial en el que puede transitar el imputado, limitándose únicamente a esa área geográfica todas sus actividades laborales, comerciales, sociales, personales, entre otras, y tiene como finalidad evitar la fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Muy bien, como vemos, el impedimento de salida del país busca finalmente evitar la fuga, pues, ¿no? O el entorpecimiento de la actividad probatoria cuando en quien recae la medida es necesaria su presencia para realizar ciertas diligencias. Por ejemplo, su declaración, por ejemplo, que esté presente en algún tipo de pericia donde sea necesaria su participación, donde tenga que dejar alguna muestra fonética, alguna muestra dactilar, ¿no? O alguna muestra escrita para hacer una pericia a las firmas, ¿no? Entonces es necesario que se quede dentro de nuestro país o dentro del ámbito geográfico del país para que pueda participar en esa actividad probatoria y no se pueda entorpecer. Ahora, al inicio les había mencionado que si bien las medidas coercitivas personales recaen en su mayoría en los investigados, hay medidas que pueden recaer en los testigos importantes. Y esta es una de ellas. Y lo vamos a ver más adelante.
Presupuestos del impedimento de salida del país. Primero, que la prognosis de pena sea superior a 3 años. La prognosis de pena es que la pena abstracta, digamos de 2 a 5 años, el mínimo supere los 3 años. O, en su defecto, que se haga una proyección de una determinación judicial de la pena y se puede establecer que sí supera los 3 años. Que sea indispensable para la indagación de la verdad, o sea, que su presencia en el país y que esta imposición de esta medida sea indispensable para la indagación de la verdad. Como lo decía al inicio, por ejemplo, cuando se necesita la participación del investigado en ciertas diligencias, para dejar muestras, para participar en reconocimientos, para participar en declaraciones, entonces es indispensable su presencia, por lo que se le solicita el impedimento de salida del país. Y el impedimento de salida del país también puede ir contra testigos o contra imputados y contra testigos. Eso lo tenemos en el artículo 295. Ustedes lo pueden ver, si no se convencen, también puede ser contra testigos. Y es igual, es el Ministerio Público quien requiere en un requerimiento, valga la redundancia, donde establece los hechos, la vinculación con los hechos, la necesidad de la medida, la proporcionalidad de la medida y la idoneidad de la medida para que se pueda aprobar. ¿Cuál es el trámite? En este caso, el Ministerio Público requiere al Poder Judicial, al juez de investigación preparatoria, que se realice una audiencia donde se va a discutir el pedido de impedimento de salida del país. Esta audiencia se va a llevar a cabo solo con las partes asistentes, que quiere decir que quien sí está obligado a ir es el Ministerio Público. Y luego se emite un auto motivado. ¿Cuáles son los plazos para imponer una medida de impedimento de salida del país? Contra testigos importantes, el plazo es de 4 meses. Contra los imputados en un proceso común, el plazo es de 9 meses. En un caso complejo es de 18 meses y en un caso de crimen organizado es de 36 meses. Como pueden ver, son los plazos exactos que establecen para la investigación preparatoria, excepto el de los testigos, obviamente. En caso de los testigos, la medida se levantará luego de realizada su declaración o actuación procesal que lo determinó. Esto quiere decir que en el requerimiento que nosotros hagamos de impedimento de salida del país contra testigos importantes, no solamente se debe fundamentar los hechos, cuál sería su vinculación o el interés que tendría el Ministerio Público en que este testigo tenga esta medida coercitiva, sino también cuál es la necesidad de que el testigo esté o no salga del país, se le prohíba salir del país para que participen ciertas diligencias, ya sea su declaración, ya sea una actuación procesal en algo que se determinó dentro del requerimiento. Una vez que se ha realizado esto, o sea, la declaración o la actuación procesal necesaria o establecida, entonces inmediatamente después se va a levantar la medida de impedimento de salida del país, porque ya cumplió su finalidad contra los testigos. Y ahora puede ser ampliada, no contra testigos, solamente contra los investigados, puede ser ampliada conforme al artículo 224, que tiene, pues, los plazos de prórroga de la investigación preparatoria. No. Sí, perdón, los plazos de prórroga de la prisión preventiva. Muy bien, sigamos. Bueno, eso sería todo, pero vamos a hablar respecto a una medida que no se ha consignado aquí, que es la medida de internamiento preventivo. La internación preventiva solamente es posible requerirla contra las personas que son inimputables, aquellas personas que no les va a recaer una pena, una sanción penal, sino les va a recaer en sí una medida de seguridad. Y está regulada en el artículo 293, donde señala que el juez de investigación preparatoria podrá ordenar la internación preventiva de un imputado en un establecimiento psiquiátrico
previa comprobación por un dictamen pericial de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, y que todo esto lo haga peligroso para sí o para terceros. Entonces, deben existir elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que es autor de un hecho punible o partícipe en él, y probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación. O sea, finalmente, al final del proceso, este proceso especial va a ser sancionado, porque no es una pena, sancionado con una medida de internamiento. Para ello, se establece que el imputado debe establecerse que el imputado está incurso en algunos de los supuestos del artículo 20, inciso 2 del Código Penal. Es el competente, es el juez de investigación preparatoria, quien informará al juez penal para dictar la decisión final sobre su inimputabilidad o internación, o lo pondrá a su disposición. Esa es una medida que no se había hecho en las diapositivas, pero quería tocarla. Pues es una medida muy simple. Ante ello, chicos, ¿alguna pregunta que tengan para poder desarrollar sus dudas? Bien, José Luis Rospigliosi me pregunta, ¿en qué caso que interponen una medida de protección a mi patrocinado, qué documentos podría presentar para evitar la medida de coerción? Una medida de protección. No entiendo muy bien tu pregunta. Una medida de coerción. ¿En qué caso que interponen una medida de coerción a mi patrocinado, qué documentos podría presentar para, para evitar la medida de coerción? Bien, primero tendríamos que identificar cuál medida de coerción, puesto que tienes que tener en cuenta que hay medidas de coerciones que no necesitan, a ver, escucha la pregunta, allá, que no necesitan audiencia previa, ¿no? Y hay medidas que sí necesitan audiencia previa. Por ejemplo, en el impedimento de salida del país, necesita una audiencia previa. El juez ha determinado que es una audiencia previa. Mira, que lo vamos a ver. Es una audiencia con los asistentes. En este caso, tú tienes que acreditar finalmente que, por ejemplo, tú y tu patrocinado no tiene la intención de sustraerse a la acción de la justicia, por lo cual no sería necesaria una imposición de un impedimento de salida del país. Muchas veces he visto que entregan o en audiencias hacen alusión a que van a entregar los pasaportes como una acción de buena fe para para que el juzgador vea que no tiene la intención de salir del país. O también recordemos que esta medida lo que se valora es que hay un peligro de fuga o que se sustraiga o que pueda obstaculizar la actividad probatoria o la actividad de investigación, puesto que no estaría presente para algunas diligencias. Entonces, un documento o un fundamento que podrías utilizar es el establecer de que hasta el momento que se ha solicitado el impedimento del país, tu patrocinado ha venido mostrando un comportamiento de apoyo o de sometimiento al proceso penal y a lo establecido por el Ministerio Público en las diferentes diligencias a las cuales ha sido citado. ¿Alguna otra duda por ahí? Creo que deberían habilitar el audio porque me parece que he visto por ahí que no están pudiendo enviar sus preguntas porque están desactivados los audios. Creo que tampoco. Creo que el moderador tampoco se encuentra. A ver, chicos. Estas son las medidas de coerción. Quisiera hacer un hincapié en los principios. Los principios son muy importantes, puesto que permiten establecer cómo uno debe fundamentar sus requerimientos. Los requerimientos de... Vamos a entrar a los principios.
Los requerimientos deben sustentarse en base a estos principios. Entonces, en un requerimiento de alguna medida de coerción personal que queramos nosotros imponer como Ministerio Público, debemos primero establecer, definir correctamente quién es la persona sobre la cual va a recaer, o sea, identificarla plenamente, sin dejar lugar a que exista una homonimia que pueda afectar a una persona que no está vinculada al hecho. Tenemos que sustentar los hechos conformes hasta el momento, ya sea en etapa de diligencias preliminares o de investigación preparatoria, se estén establecidos. Debemos sustentar con elementos de convicción el vínculo que tendría la persona sobre la cual recaería la medida de coerción, y además debemos establecer, en el caso de, por ejemplo, un impedimento de salida del país, a un testigo, en este caso específico, debemos establecer cuál es la participación, cuál sería, no la participación, cuál sería el aporte que podría dar su testimonio de esta persona. Luego de ello debemos hacer un análisis de la excepcionalidad. Debemos establecer por qué es que esa medida que se está solicitando es necesaria y por qué no hay otra medida que pueda garantizar que se cumpla con la finalidad del proceso. Realizar un análisis o un juicio de proporcionalidad estableciendo entre el derecho afectado del imputado y el interés o la finalidad del proceso penal. Y el principio de suficiencia probatoria, que está determinado con los elementos de convicción que se puedan adjuntar al requerimiento para poder, nuevamente como les digo, acreditar la existencia del hecho y la vinculación de este con la persona que es objeto o que va a ser objeto de una medida de coerción procesal. A ver, ¿alguna otra pregunta en el chat? Vamos a avisarle al moderador. Bien, ya le avisé al moderador para que puedan habilitarle los micrófonos. Me dice que ya están habilitados los micrófonos. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes que quiera alguna pregunta, que se le haga alguna aclaración o se profundice en alguno de los temas? Estimados participantes, ya está activada los micrófonos, pueden participar. Creo que no hay preguntas. Hola. José Luis quiere participar, doctor. Hay A que... ver. Respecto a las medidas de coerción, yo me refería más o menos, vamos a poner en un caso hipotético de lavado de activos. Ya. O sea, ¿qué documentos podría yo presentar para evitar que mi patrocinado, ¿no? Evitar que le den una medida de coerción, ¿no? Interpuesta por mí. Claro, pero para poder, o sea, tú tendrías que identificar qué medida de coerción procesal va a ser impuesta o se va a solicitar o se va a requerir en contra de tu patrocinado, porque una cosa es una detención preliminar de la cual tú, como abogado y tu patrocinado, no van a tener conocimiento del requerimiento del Ministerio Público, porque es un requerimiento que no se corre traslado a las partes. Es un requerimiento que se ingresa al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria valora el requerimiento y emite un auto reservado, que no se corre traslado
hasta el momento de la ejecución a través de la policía. Si nos vamos a una detención domiciliaria, aquí existe una audiencia, pero existen supuestos específicos para la detención domiciliaria. Por ejemplo, si tu patrocinado es mayor de 65 años, tú puedes determinar que como es una persona adulta, ya anciana, podríamos decir ya, no sería proporcional y necesario la imposición de una prisión preventiva, se podría aplicar una medida menos gravosa como una detención domiciliaria. Podrías acreditar que esta persona sufre de enfermedades, que esta persona es incapaz para movilizarse por sí misma, que necesita de cuidados o atenciones, y que es en virtud de estos fundamentos es que va a estar en peligro su integridad física dentro de un establecimiento penitenciario y es mejor que se le implique una detención domiciliaria, igual de una madre gestante o de un incapaz para movilizarse. En la comparecencia con restricciones también se hace una valoración, pero, por ejemplo, en la comparecencia simple no hay ninguna valoración, pero en la comparecencia con restricciones sí, también podrías adjuntar que no existe peligro de fuga, que tu patrocinado tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, con documentos que, por ejemplo, estén sometidos a una préstamo, necesite pagar, que su vivienda se puede, si no pagas embarga, que tenga trabajo estable, un trabajo que le permita un trabajo que lo someta a la jurisdicción, que tenga familia que dependan de él. Y en el caso del impedimento de salida del país, lo que podrías acreditar es de que esta persona no tiene intenciones de fugar del país y se puede ver con su conducta procesal, que durante toda la investigación esta persona ha estado participando o acercándose a los llamados del Ministerio Público para los actos de investigación que se necesiten. Entonces, es dependiendo de la medida de coerción que tú estés pensando en que tú tienes que plantear tu teoría. Está bien, claro, gracias. ¿Alguien más? Bien, parece que no hay más preguntas. Ujú. A ver, señor, con el moderador de repente. Hay una pregunta para usted. ¿Cuándo se considera que una medida de coerción es desproporcionada? Bien, el juicio de valoración que se debe hacer, que a veces no lo hacen, establece de que el derecho o que se va a restringir versus el interés público y la finalidad del proceso, el interés de la finalidad del proceso, se tiene que establecer si es que es necesaria esa imposición o existen otras medidas menos gravosas para poder garantizar que se cumpla con la finalidad del procedimiento. Entonces, por ejemplo, digamos, una persona en un impedimento de salida del país, una persona que no acredita, por ejemplo, una solvencia que le permita o podamos presumir nosotros que le va a permitir poder salir del país y mantener una vida dentro de la clandestinidad, una persona que tenga ganando el sueldo mínimo o una persona que tenga a su cargo dependientes que quienes sin su presencia no van a poder subsistir, entonces sería completamente desproporcional que se le implique una medida de impedimento de salir del país si es que sabemos o vemos que una comparecencia con restricciones sería una medida menos gravosa, una medida que permitiría poder controlar las acciones, poder controlar al investigado, poder
darle un régimen de restricciones, de que él pueda seguir con la finalidad de que siga sometido al proceso. Ese sería, por ejemplo, una desproporcionalidad. Igual en el sentido de una detención preliminar donde solamente participa el juez y el Ministerio Público dentro de la determinación de la imposición de esta medida, también sería completamente desproporcional si es que se aplica una detención preliminar y no existen elementos que vinculen a quien es objeto o va a ser objeto de esta medida de coerción con el hecho que se está investigando. También sería desproporcional. Bien, toda medida de coerción personal se puede apelar porque es un auto apelable. Entonces puedes recurrir en apelación a la sala para que pueda revisar si es que el auto por el cual se impone una medida de coerción es finalmente proporcional o legal en general. ¿Alguna otra pregunta? Estimado doctor, creo que también en el chat están escribiendo sus preguntas. De ahí también. Sí, he Sí, respondido la última que es de Roger Santamaría, sobre qué recursos legales podemos disponer para impugnar. Ya la correcto. respondí. Pero parece que nadie más quiere dejar sus preguntas. ¿Ha quedado claro? Entonces, es un tema de las medidas de coerción procesal, es un tema rápido para evaluar. O sea, se verifican los presupuestos, que se cumplan los presupuestos de la norma y se puede imponer, ¿no? Ahora, los presupuestos están en el código, se debe siempre evaluar los principios, como le he mencionado, son muy importantes los principios, puesto que si no se aplican bien correctamente estos principios, en apelación se puede, pues, eh, revertir esa decisión. Bien, creo que no hay más preguntas en todo caso. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, estimados participantes. De esta manera, el doctor Kevin Rodríguez Quirós nos ha ya disertado respecto al tema pactado para el día de hoy y ha culminado de esta manera de agradecerle al doctor por su presencia con nosotros y sobre todo también a nuestros participantes que también nos han acompañado en la presente sesión. Esta es la penúltima sesión de nuestro diplomado y estamos a poder también inscribirse, pero su mensaje final, doctor Kevin, para con nuestros participantes. Bien, bueno, primero agradecerte por la invitación para participar en este diplomado con ese eh, tema de medidas de coerción procesal sobre la detención preliminar, detención domiciliaria, impedimento de salida del país y comparecencia. Como dije, es un tema muy sucinto, que se debe establecer solamente los requisitos y hacer una correcta valoración de los elementos para poder determinar. Les invito a seguir con los cursos académicos que brinda el Centro de Formación y Capacitación eh, para que sigan actualizándose. Siempre es bueno estar constantemente actualizándose, puesto que eso va a ayudar a que nuestro sistema de justicia mejore y tengamos mejores profesionales y mejores
resoluciones judiciales y mayor seguridad jurídica. Eso sería todo por mi parte y en otra oportunidad pues hablaremos de otro tema que me toque abordar. Gracias. Correcto, doctor. Hasta pronto.